Entre mayo y julio de 2024, Rusia sufrió unas asombrosas 70.000 bajas, casi 1.000 muertos y heridos cada día, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Esta alarmante tasa de pérdidas ha llevado a los analistas a revisar sus predicciones, sugiriendo que Rusia podría enfrentar hasta 1,5 millones de bajas antes de que termine la guerra. Pero, ¿cuántos soldados más perderá Rusia en su llamada operación militar especial y cuáles son las implicaciones a largo plazo para el ejército y el gobierno rusos? En este video, exploraremos el aumento de estos números y escucharemos al nuevo jefe del ejército británico, quien ha hecho sorprendentes predicciones sobre el futuro. El 23 de julio, el nuevo jefe de Estado Mayor del ejército británico, el general Sir Ollie Walker, dio sus primeras declaraciones importantes desde que asumió el mando en la Conferencia Anual de Guerra Terrestre de Instituto Real de Servicios Unidos. En sus comentarios sobre Ucrania, Walker mencionó que los objetivos de Rusia habían cambiado, en todo menos en nombre, de una toma total del país o un derrocamiento del gobierno post-Euromaidan en Kiev. En cambio, afirma que Moscú busca ahora controlar totalmente las 4 áreas que dijo anexar en 2022, los óblasts de Kherson, Donetsk, Luhansk y Zaporizhia. Sin embargo, dijo que a su actual tasa de desgaste, Rusia tardaría 5 años en lograr este objetivo. De seguir así, a los rusos les tomaría unos 5 años lograr sus objetivos mínimos en los 4 óblasts. Considerando esto, podemos esperar algo. Rusia está destinada a sufrir bajas asombrosas en su esfuerzo por someter solo la parte oriental de Ucrania. El total final solo para esos 4 territorios será una cifra que no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. A partir del 24 de julio de 2024, las fuentes británicas estiman que Rusia ha sufrido un total de 550.000 bajas en casi 2 años y medio. Aunque estas bajas son solo estimaciones, ya que Rusia no es totalmente honesta sobre sus pérdidas, hay buenas razones para creer que su número de muertos y heridos está aumentando y se inflará en el periodo mencionado por el General Walker. La primera razón para creer que Rusia tendrá más bajas en los próximos años es por un cambio de postura del ejército ucraniano. Los altos mandos han admitido implícitamente que el país está en una guerra de desgaste y no vencerá a Rusia en una campaña definitiva. A pesar de los reveses en la ofensiva de Zaporizhia del año pasado, Ucrania se ha reagrupado y reenfocado. A pesar de los desafíos, las fuerzas ucranianas, apoyadas internacionalmente, mantienen su determinación y continúan defendiendo con éxito su territorio de los avances rusos. Rusia ha intentado tomar la ofensiva, pero ha enfrentado una fuerte resistencia de Ucrania. Por el momento, Ucrania ha cambiado sus objetivos tácticos, de reclamar territorio a defender lo que tiene. Mientras hace esto, su objetivo es matar o mutilar a tantas tropas rusas como sea posible, destruir la mayor cantidad de equipo enemigo y mitigar sus pérdidas. La estrategia defensiva de Ucrania es ideal para esta misión. Rusia sufrió mucho durante los meses de batalla por Avdiivka. Para diciembre de 2023, alrededor de 3.000 tropas rusas fueron asesinadas o heridas por cada milla cuadrada que capturaron alrededor de esa ciudad. Eso fue 2 meses antes de que terminara la batalla. Fue cerca del momento en que Ucrania sufría la peor escasez de municiones, especialmente proyectiles de artillería, y cuando Rusia parecía estar ganando ventaja en la guerra de drones. Ambas situaciones son ahora diferentes hoy. Ucrania ha hecho sufrir a Rusia con sus operaciones de drones. Desde el inicio de la invasión, Ucrania ha empleado drones pequeños de vista en primera persona y veloces para causar gran daño al equipo militar ruso. Funcionarios ucranianos afirman que estas armas se han vuelto la parte más crucial del esfuerzo bélico de Ucrania. En la segunda mitad de 2023, cuando Rusia sufría bajas por poco avance territorial, parecía que podría superar a Ucrania en este aspecto de la guerra. Pero la actividad de drones de vista en primera persona rusos alcanzó su punto máximo en enero. Cuando comenzó el año, el presidente Zelensky hizo de la producción de 1 millón de drones de vista en primera persona una de las principales prioridades de su gobierno. Para febrero, Ucrania ya estaba cerca de superar esa meta. Estos drones han causado miles de pérdidas de tanques y vehículos rusos. Los pilotos de drones de vista en primera persona de Ucrania son tan hábiles que pueden identificar individuos específicos ocultos en espacios reducidos, incluso desplazándose por apartamentos hasta localizar al objetivo correcto. Rusia también se ha rezagado en la carrera de interferencias. Muchos de los inhibidores que Rusia necesita desesperadamente para detener los drones ucranianos no funcionan, ya sea para proteger a su infantería o vehículos. En resumen, las fuerzas rusas ahora deben enfrentar una creciente barrera de drones ucranianos de vista en primera persona. Si Rusia continúa sin proporcionar inhibidores adecuados a un nivel sustancial, sus bajas aumentarán a medida que Ucrania introduzca más drones en la lucha. Mientras tanto,
Ucrania continúa enfrentando una escasez de proyectiles de artillería, pero no al mismo nivel que entre el 23 de octubre y el 24 de abril, cuando Estados Unidos dejó de enviar ayuda militar. El aumento de proyectiles significa un aumento en las bajas rusas. Los artilleros ucranianos han reportado recientes incrementos en los suministros, aunque no en el lugar o nivel esperado. En invierno, los aliados occidentales de Ucrania negociaron el traspaso de más de 1 millón de proyectiles de arsenales de países como Corea del Sur, Turquía y Sudáfrica. La República Checa lideró este esfuerzo, y el ministro de Relaciones Exteriores, Jan Lipavsky, dijo que los primeros 45.000 de estos proyectiles llegaron a Ucrania en junio, con 100.000 adicionales llegando en julio y agosto. Se informa que los nuevos proyectiles ya han tenido un gran impacto. Tomás Kopechny, coordinador de Praga para la reconstrucción de Ucrania, mencionó que actualmente, en ciertos puntos del frente de 685 millas, las tropas ucranianas superaban en disparos a las rusas. No especificó en qué partes del frente tuvo lugar esto. Praga espera que la entrega de estos proyectiles continúe durante un par de años. Los nuevos drones y proyectiles harán que los asaltos rusos a las posiciones ucranianas sean más costosos, aumentando las bajas. Los proyectiles de artillería han causado el 80% de las bajas totales en la guerra. Y Rusia. Al perder parte de su ventaja de potencia de fuego, sus bajas aumentarán naturalmente. Las tendencias de reclutamiento ruso y las respuestas en el campo de batalla sugieren que Moscú anticipa un aumento de las bajas. En junio, Putin declaró que 700.000 soldados rusos combatían en Ucrania. Pero dada su gran extensión y el alto desgaste bélico, probablemente no baste para lograr los objetivos del Kremlin. Hay muchas señales de que Putin está desesperado por tropas. En julio, el ejército ruso duplicó su bono de firma a $22.000, casi el doble de finales de 2023. El nuevo bono, sumado al salario y otros beneficios, equivale a ganancias anuales de aproximadamente $60.750, aunque el salario puede variar según la región. Este paquete de beneficios es similar a muchos puestos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La nueva estructura salarial es más lucrativa que muchos otros trabajos en Rusia, incluyendo en el sector crítico de petróleo y gas. Según informes, los trabajadores en ese campo reciben entre $1.375 y $1.460 por mes, dependiendo de la fuente. Al sector privado ruso le cuesta competir con los nuevos salarios del ejército. Las mayores recompensas por el servicio militar están atrayendo a más reclutas rusos, pero perjudican la economía en general. El sector energético, el más crucial de Rusia, ha sostenido su economía en medio de las sanciones internacionales. Sin embargo, los recursos destinados a la guerra están generando escasez de personal en el sector energético y otras áreas vitales de la economía rusa. El incremento en los pagos coincide con el aumento de bajas rusas, señalando la desesperación por más tropas. Otra señal de que las bajas rusas están aumentando es el mayor gasto necesario para el cuidado de los soldados heridos y la compensación a las familias de las tropas fallecidas. Según investigadores de Johns Hopkins y el think tank Centro para el Interés Nacional, estos pagos ahora representan el 6% del presupuesto anual de Rusia, equivalente a $26.000 millones. Es parte del gasto militar que ahora consume cerca del 40% del desembolso anual total de Rusia. Ahora es más sencillo para el ejército reclutar gente. Según el nuevo sistema de reclutamiento, se notificará a las personas mediante un portal digital del gobierno. Quienes no se presenten al servicio pueden ser castigados, aún sin tener cuenta en ese portal. Los opositores rusos han calificado este sistema como un nuevo gulag digital. Incluso se ha elevado el límite de edad para los reservistas elegibles para ser movilizados hasta los 70. Las nuevas estrategias rusas también están aumentando su número de bajas. Una de estas nuevas tácticas es enviar oleadas de asaltos frontales contra las posiciones ucranianas para descubrir dónde está la artillería. Las tropas ucranianas llaman a estos asaltos de carne. Un oficial describió cómo era enfrentar tal asalto. Los rusos utilizan estas unidades principalmente para ubicar nuestro equipo de disparo y agotar constantemente nuestras unidades. Nuestros chicos se mantienen en posiciones y luchan. Y cuando 4 o 5 oleadas del enemigo te atacan en un día, las cuales tienes que destruir sin fin, es muy difícil. No solo físicamente, sino también psicológicamente. Cuando se detecta el poder de fuego ucraniano, se pueden desplegar tanques y artillería rusos para neutralizarlo. Aunque efectivas, estas tácticas resultan costosas en bajas. Así, se eleva la necesidad de Rusia de hallar nuevas fuentes laborales. Los nuevos drones y proyectiles de artillería de Ucrania aumentarán el costo de estas tácticas a medida que se alivie un poco la escasez de municiones.
La demanda de mano de obra crecerá si Rusia sigue con estos asaltos y hay un suministro limitado en el territorio de Putin. Con la creciente resistencia interna en respuesta a nuevas olas de movilización, Putin ha recurrido a métodos inusuales para satisfacer la necesidad de mano de obra de su máquina de guerra. Rusia ha aumentado la carga sobre su población y ha buscado en el extranjero más soldados para enviar a Ucrania. Recientemente se ha enfocado en reclutar mercenarios extranjeros, especialmente en África. No es casualidad que las noticias sobre esta iniciativa empezaran a filtrarse en mayo, cuando la tasa de bajas rusas se aceleró. Fuentes de inteligencia ucraniana informan que Rusia está centrando sus esfuerzos en 4 países específicos: Ruanda, Burundi, Congo y Uganda. Según informes, ofrece a los hombres de estos países un salario mensual de $2.200 más que el ingreso anual promedio allí. Además, Rusia está ofreciendo un bono de firma de $2.000, un seguro de salud y pasaportes rusos para los nuevos reclutas y sus familias. El Ministerio de Defensa británico reportó que el Cuerpo de África, conformado en parte por estos hombres, fue visto combatiendo en la zona de Kharkiv a mediados de mayo. Rusia ha utilizado métodos como la coerción a estudiantes y la formación de redes de tráfico humano para reclutar tropas extranjeras. Se informa que agentes rusos reclutaron a hombres indios para asistir al ejército como ayudantes. Después se entrenaron y fueron enviados al frente. Es probable que estas tropas foráneas no sobrevivan mucho. Conociendo a Rusia, serán los primeros en ser enviados a la picadora de carne, tal como lo hizo con los reservistas que movilizó a finales de 2022. No obstante, este método de combate se ajusta idealmente al estilo bélico tradicional ruso. El régimen de Putin se da cuenta de que no puede ganar el conflicto en una batalla decisiva, y está sacrificando despiadadamente a las tropas para someter a Ucrania porque puede soportar más pérdidas. Mientras pueda seguir enviando tropas al frente, Putin continuará luchando, sin importar los costos. Para él, es políticamente necesario no dejar a Ucrania sin nada. La supervivencia de su régimen peligra. Lamentablemente para Putin, estos nuevos reclutas probablemente no basten para alterar la naturaleza del conflicto o reducir las pérdidas rusas. En julio, durante la cumbre de la OTAN en Washington, un funcionario dijo a Reuters que a Rusia le faltaban tropas para realizar operaciones ofensivas más extensas. La máquina de guerra rusa no tuvo más opción que continuar como estaba. Para empeorar la situación de Rusia, sus fuerzas también parecen estar sufriendo un exceso de potencia de fuego. Actualmente, Rusia está produciendo o comprando más proyectiles de artillería que Ucrania y sus aliados. No obstante, la visita de Putin a Pyongyang en junio no fue fortuita. A pesar de aumentar su producción nacional, Rusia ha dependido de socios para obtener los proyectiles necesarios para su ofensiva. Un funcionario de la OTAN le dijo a Reuters que Rusia carecía de la munición necesaria para lanzar una gran ofensiva y asegurar extensiones considerables de territorio ucraniano, por lo que ha recurrido a avanzar lentamente en pequeñas operaciones a un alto costo. Para lanzar ofensivas efectivas, Rusia requeriría obtener munición extra de naciones además de Corea del Norte e Irán. Con China reacia a brindar ayuda militar a Rusia, su problemático socio estratégico junior, es improbable que Rusia halle un país capaz de darle el apoyo que necesita para cambiar el curso de la guerra. El oficial de la OTAN afirmó que las defensas de Ucrania han mejorado notablemente este año, encareciendo los asaltos rusos. A pesar de su poder de fuego, Rusia no obtiene suficientes proyectiles diariamente para suprimir las defensas y mitigar sus pérdidas como necesita. Con estos hechos en mente, el general Walker predijo que Rusia sufriría bajas no vistas en tiempos modernos. El nuevo general superior de Gran Bretaña advirtió que, de continuar la situación actual, Rusia podría perder entre 1.5 y 1.8 millones de hombres en los 5 años necesarios para capturar los 4 oblasts. Sin embargo, este número astronómico depende de que las Fuerzas Armadas ucranianas mantengan su actual defensa. La defensa de Ucrania depende del apoyo continuo de sus aliados occidentales, principalmente en forma de municiones de artillería. El hambre de proyectiles de Ucrania ha mejorado en comparación con principios de año, según informes de tropas en el frente que han recibido nuevos suministros. Aún así, temen que no sea suficiente. La República Checa, que jugó un papel principal en la búsqueda de la munición de 155 milímetros en invierno y en la intermediación de su transferencia, advirtió que el objetivo inicial de 800.000 proyectiles antes de fin de año se quedaría corto en un tercio. Si 3 de los 18 países europeos involucrados en el trato, que no han sido nombrados, no aportan el dinero que acordaron. Han sido negligentes hasta ahora. La predicción del general Walker asume que Rusia no incrementaría sustancialmente su superioridad numérica sobre Ucrania. Aunque su mandato es corto, Putin demuestra que está dispuesto a pensar creativamente
y utilizar al máximo sus poderes arbitrarios y dictatoriales para encontrar las tropas necesarias. Lo único que ha sido reacio a hacer hasta ahora es enviar notificaciones de conscripción masiva a las personas en los principales centros de población del corazón europeo de Rusia. Teme una reacción política si la gente de Moscú y San Petersburgo ve demasiados ataúdes o tropas mutiladas regresando a sus comunidades. Pero un dictador en desesperación tiende a lanzar incluso este tipo de límites al viento si surge la necesidad. Un aumento en la mano de obra rusa agotaría más rápido la preciada munición de Ucrania, y aunque la iniciativa checa está teniendo cierto éxito, no es seguro. Es probable que la Unión Europea también sea incapaz de cumplir las promesas que hizo de entregar 1 millón de proyectiles de artillería producidos localmente a Ucrania en 2024. Walker señaló rápidamente las apuestas involucradas para el oeste. Advirtió que no derrotar a Rusia en Ucrania implicaría una mayor amenaza de seguridad a futuro. La lección de la historia es que los rusos no olvidan y volverán para vengarse. Incluso si Putin es derrotado en Ucrania, Walker dijo que Occidente no podría descartar la posibilidad de que su régimen aún busque esta venganza, por razones comprensibles desde una perspectiva histórica y geopolítica. Incluso si Putin tiene éxito en capturar los 4 oblasts, tal resultado no acercaría significativamente a Rusia a lograr sus objetivos geopolíticos en Europa, que son adquirir fronteras naturalmente defensibles, acortar su larga frontera con la OTAN y crear un amortiguador para el importantísimo Gap de Volgogrado, el estrecho tramo territorial entre los mares Negro y Caspio, que conecta el corazón de Rusia con el Cáucaso. Esta región fue blanco de Alemania en las 2 guerras mundiales, y desde entonces Moscú la ha estado protegiendo. Durante la Unión Soviética, el Gap de Volgogrado estaba protegido por un gran amortiguador, que desapareció después de 1991. La invasión rusa a Ucrania buscó principalmente restaurar la protección territorial que tenía en la época soviética. Recapturar los 4 oblasts del este al precio de 1.500.000 o más bajas no va lo suficientemente lejos para lograr este objetivo. Más que nada fue una victoria pírrica humillante. El afán de venganza es natural en esas situaciones. Por estas razones, Walker advirtió que Gran Bretaña debería prepararse para una guerra de alta intensidad en los próximos 3 años. Especuló que para 2027 podrían converger 3 amenazas para Occidente. Estas serían la continua agresión rusa en Europa del Este, una invasión china de Taiwán y las ambiciones nucleares de Irán. Corea del Norte representa un desafío de seguridad adicional para Occidente y sus aliados en Asia. El general Walker dijo que estas 4 potencias estaban estableciendo cada vez más una relación transaccional mutua, y serían más propensas a ayudarse mutuamente si una se encontrara bajo presión. Walker concluyó que para 2027 o 2028, esta convergencia puede alcanzar una singularidad, dificultando el tratamiento aislado de los problemas, ya que uno en un área probablemente desencadene una detonación simpatizante en otra, convirtiéndolo en un problema global visto desde diferentes perspectivas. La predicción de Walker recuerda que Occidente enfrenta a dictadores decididos que no les importa su gente y están dispuestos a sufrir grandes pérdidas para aumentar su poder. La disposición de Putin a asumir 1.500.000 bajas en Ucrania es prueba suficiente de eso. Para un dictador que no puede ganar de otra forma, es simplemente parte de hacer negocios. ¿Qué piensas del estado de la guerra en Ucrania? ¿Se harán realidad las expectativas del general Walker sobre el número de bajas? ¿La amenaza en Ucrania convergerá con amenazas en otros lugares mientras Rusia se alía con China, Corea del Norte e Irán? No olvides dejarnos saber en los comentarios. Recuerda presionar el botón de me gusta y suscribirte para más análisis militares de expertos.